Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de esto como digamos que cómo se puede utilizar. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se utiliza esto para el procesamiento de datos. Entonces, primero vamos a estudiar un dataset. Un dataset es un conjunto de datos, ¿cierto? Que contienen valores de estaturas y pesos de 10.000 hombres y mujeres. O sea, vamos a encontrar un dataset pequeño, 10.000 hombres y mujeres, y eso va a tener dos columnitas. Bueno, tres, creo que el género también lo trae. Estaturas, pesos y no más. Por ahora realizaremos una revisión y análisis independiente de cada una de las columnas de datos. Como estamos trabajando con arreglos, vamos a procesar cada columna de forma independiente, pero si yo hago eso y yo elimino un valor de uno de los arreglos, ¿qué va a suceder con el otro? Me va a quedar como chueco, ¿cierto? Que va a quedar uno más pequeño que el otro. Entonces, la idea es que si yo estoy trabajando con arreglos independientes, si borro un elemento de un lado, del otro también necesito borrar ese. Y esa va a ser una de las desventajas. Uno puede tramitar eso con un NumPy, toca jugar con las máscaras y demás, pero es un poquito engorroso. Entonces, la desventaja en NumPy es esa, que la única forma de poder tramitar eso, de eliminar filas y demás, es que todos los datos sean del mismo tipo, ¿sí? O todos enteros, o todos strings, etcétera, etcétera. Si tengo valores de distintos tipos, ya esto no me va a funcionar tan bien. Entonces, allí es donde va a entrar la librería que vamos a ver la próxima semana, que es Pandas, ¿sí? Que sirven para datos heterogéneos, para elementos más similares a lo que es una tabla. Entonces, nos daremos cuenta que analizar columnas de manera independiente no es lo más apropiado. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Vamos a ver que es chévere, pero que analizar cosas de forma independiente no está bien. Y pronto aprenderemos a utilizar pandas. Bueno, de lo primero, como vamos a ver pandas la próxima clase, hay una forma facilísima de leer datos con pandas. Entonces, eso sí lo vamos a utilizar hoy. Para importar pandas, se escribe esta instrucción. Import pandas as PD, esto es un alias, ¿cierto? Vamos a importar pandas y el alias le vamos a poner PD. Y también importamos NumPy. ¿Para qué vamos a utilizar pandas? Para cargar datos. La clase pasada vimos cómo cargar datos, hay que hacer un while y una cosa y toda rara, ¿cierto? Y hay que decirle que si eso lo quería cargar como una lista de diccionarios, una lista de listas. Eso no lo vamos a usar. A veces uno requiere saber eso porque de repente le interesa cargar unos datos así. Pero acá los vamos a cargar con esta librería que es mucho más sencillo. Entonces, lo primero es que le digo, vea, pandas.read CSV, vamos a leer un CSV. Ese pandas tiene un montón, voy a ejecutar primero esto. Voy a insertar aquí una filita. Ya vemos qué significa eso. Les voy a mostrar que pandas tiene un montón de funciones para lectura de datos. Esta cosa porque está tan lenta. Entonces, pandas. Si ustedes presionan tabulador, allí les salen un montón de funciones. Entre ellas están las funciones read. Yo puedo leer del clipboard. ¿Qué es el clipboard? Cuando usted le da control C, entonces si usted le dice lea lo que hay en el clipboard, él le trae aquí lo que usted copió con control C. CSV, archivos de Excel. Bueno, hay un montón de formatos, HTML. Por ejemplo, yo puedo hacer web scraping. Si los datos están en una página web, yo me los puedo leer con esto. Read HTML y le digo dónde está la página y me trae todo lo de esa página y me lo trata de poner en tabulado. ¿Bien? Léase un JSON, un RC, bueno, hay un montón de read, SQL, los que trabajan con bases de datos, XML, ¿bien? Entonces tiene muchas funciones para lecturas. Una de ellas es el CSV que lo vimos hace 8 días, que es un archivo separado con comas. Entonces, si yo me vengo aquí a los datos, por acá tengo algo que se llama weight height CSV, de eso de estar por acá. Weight height CSV es este. Si yo intento abrirlo, y me lo voy a intentar abrir con Excel o con algo similar. Típicamente esto no lo abro por acá. Vamos a intentar, mira, ahí me lo abrió. ¿Sí? O lo puedo abrir como un archivo de texto y me va a dar cuenta que son valores separados por coma. Abrir con, vamos a decirle con texto. Miren, ahí está. ¿Cierto? Son puros valores separados por coma, como podrán observar ustedes. Entonces vamos a tratar de encontrar cosas y procesar allí valores. Entonces, bueno, le vamos a decir que me lea eso como CSV. Recuerden que los que están trabajando con Colab deben poner allá en la carpetica, ¿cierto? Dónde están los datos y luego le dicen que los importen de allá. No sé si se acuerdan de eso. ¿Le hago un recorderis? Colab.
Entonces yo voy a subir un archivo. Vamos a subir ese cuaderno que se llama 36 NumPy en uso. Este lo voy a subir acá. Eso, ustedes ya son expertos en subir y abrir estos cuadernos, no hay problema. Luego por acá aparece una carpetica. Aquí aparece una carpetica y aquí aparece Sample Data. La idea es cargar mis datos acá. También los pueden importar desde Google Drive. Ese se los dejé ahorita que recuerdo como tareas que lo averiguaran. Y aquí le vamos a dar importar. Le vamos a decir subir archivo. Subir. Y lo voy a buscar. Es este Weight Height CSV. Le digo abrir. Recordatorio, cuando cierre esto, esos datos se van a ir. ¿Listo? Aquí está, ¿sí lo ven? Miren que aquí lo cargué. Entonces le doy aquí y le doy copiar ruta. ¿Dónde está? Copiar la ruta de acceso. Copiar ruta de acceso. Vengo acá y aquí donde está este archivo, pego le doy control V y entonces ahí me dice, vea, eso está en Content Sample Data. Entonces ahí cuando lo ejecuto, sale. ¿Bien? Porque si lo dejo como estaba y lo ejecuto, pues me va a decir que no encuentra ese archivo. Es simplemente decirle en dónde está y decirle que está aquí. Para decirle que está aquí, copio la ruta. Copiar la ruta de acceso y vengo y la pego acá. La pego aquí, ejecuto y ya, funcionó. ¿Está claro? Bien. Ahora, vamos a seguir aquí. Como estoy en mi máquina y tengo en el mismo directorio, tengo los datos, weight, height, como pueden observar, están en el mismo directorio, entonces pues no va a haber inconveniente. De esos datos que los leí con pandas, ¿listo? Los leí con pandas. Miren que esto es una tabla, prácticamente. Eso de hecho es algo que se llama un data frame, un data frame. Y aquí hay datos heterogéneos. Podemos ver que hay texto y hay columnas, ¿sí o no? Lo ideal sería seguir trabajando en pandas. Pero como estamos aprendiendo, vamos a trabajar con NumPy. ¿Listo? Aquí le estoy diciendo, vea, de los datos muéstreme la cabecera. Y me muestra esto. También le puedo decir que me muestre la cola de los datos. Hey, estos son los últimos datos. Bien. Si le quito el print, se ve más bonito. Se ve así. Como tabuladito. Bien. O head, por ejemplo, yo quiero ver los primeros 20. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero bueno, adelantemos un poquito. Los primeros 20, entonces le pongo allí de la cabecera los primeros 20, allí me muestra los primeros 20, como podrán observar ustedes. Sabemos que eso tiene 10,000, porque si yo le doy data punto, presiona tabulador, hay algo que es el size, no es el shape, perdón, shape, forma. Entonces me dice que tiene 10,000 filas y 3 columnas, ¿cierto? Mire que este shape también lo tenemos ¿en qué? En NumPy, porque esto está escrito sobre NumPy. Bien, entonces vamos a procesar eso con NumPy. Lo primero que vamos a decir es, vea, voy a procesar solamente las estaturas. En las otras columnas no me importan. ¿Sí? Por ahora vamos a procesar las estaturas. Entonces, de los datos, agarro las estaturas. ¿Y a qué los estoy convirtiendo aquí? ¿A un arreglo de qué? De NumPy. Entonces, estas estaturas ahorita van a ser un arreglo de NumPy. Bueno, ahí están. ¿Cuál fue el primer problema que vimos aquí ya? Que solamente voy a procesar estaturas. Si me interesara saber géneros, hacer consulta por el género, cuál es el promedio de estatura de las mujeres, esas cosas ya no lo puedo hacer, porque ya perdí las otras 2 columnas. ¿Bien? Entonces aquí vamos a procesar solamente eso. Vamos a ver qué tamaño tiene, qué tipos de datos hay allí. Entonces me dice que hay 10,000 datos y son valores float 64, o sea que hay datos flotantes. Bien, nada raro. Esto que me diga que hay 10,000 datos y son flotantes, eso son buenas noticias porque se cargaron bien los datos. Si me hubiera dicho que de repente que son objects, que no es float sino object, entonces posiblemente hay datos erróneos o que hubo algún problema cargándose los datos, cuando se cargaron los datos. Cuando me sale ese object, tengo que revisar qué sucedió allí. ¿Listo? Ahora bien, bueno, eso lo explico acá. Entonces, el hecho que allí me diga
que sean float 64 no quiere decir tampoco que los datos vengan perfectos, porque ya pueden haber datos negativos en las estaturas y cosas así, ¿cierto? Y pues una estatura negativa no tiene sentido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a sumar. Vamos a intentar sumar eso. Y me generó un ¿qué? Un NaN. Eso lo vimos ahorita. ¿Por qué me generó ese NaN? ¿Algún qué? Faltante. O datos faltantes. ¿Cierto? Entonces ya sé que faltan datos. De entrada, si yo intenté sumar eso, o sea, yo puedo hacer la suma segura, pero pues la suma segura no me dice nada, ¿no? Yo puedo hacer un NaN sum y pues me da la suma, pues listo. Pero yo quiero saber si no hay datos faltantes, entonces yo lanzo esto y me dice, no, ahí faltan datos, yo no puedo sumar eso. Bueno, entonces vamos a ver. NaN. Sí, toma los que no son vacíos, ignora los que son faltantes. ¿Bien? Entonces NaN significa not a number. Como estos datos vienen en muchas formas, de pronto alguien los metió mal o se cargaron mal, están, de pronto los datos, yo qué sé, traen algo que no hace parte de cómo deben venir los datos correctamente, entonces no se cargaron bien. NaN es el marcador de un valor faltante. Este valor se utiliza con datos faltantes de diferentes tipos, punto flotante, entero, booleano. Siempre que nos aparezca un NaN, eso es faltante en cualquiera de los tipos de datos. ¿Bien? En muchos casos, sin embargo, aparecerá non. El non típicamente aparece cuando ya he cargado los datos y estoy jugando ya en Python, ¿cierto? Pero cuando yo cargo, por defecto, lo que es faltante, Pandas lo carga como NaN, N-A-N, para evitarnos el problema. ¿Bien? Si aparece non, o si llegara a aparecer non, que eso significaría pues que no hay un dato allí, o un NA, también diría que el dato no es disponible. O sea que puede llegar a aparecer non y NA. Con Pandas no sucede, con Pandas siempre sale NaN. ¿Listo? Estos otros datos podrían salir si estoy trabajando sin Pandas y sin NumPy. ¿Ok? Y los debería tramitar como datos faltantes. Esa suma arroja NaN. Y lo mismo sucede con cualquier otra función, con la productoria, porque pues hay datos que allí no tenemos. Ahora, estos NaN, hay que saber que los NaN no se pueden comparar con igual igual, es decir, yo no puedo averiguarme si algo es NaN. Y eso es raro, porque si es faltante, yo no le puedo decir si algo es igual a un faltante, porque es que pueden haber muchos tipos, mejor dicho, yo no sé qué valor hay allí, entonces yo no lo puedo comparar con un igual. ¿Listo? Ya vamos a ver eso. Tenga en cuenta que Pandas y NumPy usan el hecho de que NumPy.nan es distinto a NumPy.nan. O sea, un valor faltante por defecto es distinto a otro valor faltante. Porque yo no puedo garantizar que sean iguales. Yo no sé qué dato hay ahí, luego yo no puedo decir que son iguales. Si es faltante, yo no puedo decir que este faltante es igual a este faltante. O sí lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Entonces, por defecto, él asume que todos los NumPy NaN son distintos o potencialmente distintos, por lo menos. Aquí hay una lecturita si usted quiere ahondar un poco más sobre el tema. Pero con esto que vamos a ver aquí es suficiente. Miren que yo me voy a averiguar el tipo de numpy.nan para que vayamos entendiendo. Entonces me dice que es flotante. O sea que por defecto, internamente numpy.nan lo va a asumir como si fuera un valor flotante. ¿Mm? También puedo crear un float nan. Como eso es flotante, hacer un float nan también en efecto hace parte de la clase flotante. ¿Listo? Pero nosotros nos vamos a quedar con numpy.nan para asegurarnos que vamos a estar trabajando sin problemas. Miren esto. Si yo pregunto si non es igual a non, él me da que es cierto. Non es igual a non, porque esto es de Python. Pero si yo pregunto que si numpy_nan es igual a numpy_nan, ¿el qué me dice? No, señor, esas cosas no son iguales. Yo no puedo garantizarle que esos dos valores faltantes sean lo mismo, porque en principio yo no sé qué son. Para mí son distintos. Eso es lo que nos dice NumPy. Ahora bien, preguntar si non es preguntar si non y non son del mismo tipo. No estamos preguntando si son lo mismo, estamos preguntando si son del mismo tipo. Luego este me arroja true y este también me debería arrojar true. Preguntar si es como decir que si uno es faltante y el otro es faltante. Sí, en efecto, uno es faltante y el otro es faltante. ¿Me debe entender? Bien, pero no son iguales. Estamos preguntando si son faltantes.
Eso es lo que hace el is en este caso. Ahora, ¿cómo vamos a identificar valores faltantes? ¿Sí? Porque cuando uno empieza a aprender esto y uno empieza a trabajar con valores faltantes, uno entra en un lío porque con NumPy hay unas formas de identificar valores faltantes y también hay unas formas de hacerlo con pandas. Y tienen ligeras diferencias. Y uno a veces pensaría que está haciendo las cosas bien y no. ¿Sí? Pero entonces ahorita les voy a dar un truquito para que siempre hagamos las cosas bien. Entonces vamos a importar aquí NumPy pandas. Vamos a crear un valor faltante. Entonces miren esto. Si yo pregunto quién es var, pues es un valor faltante, ¿sí o no? Aquí estoy diciendo que var es un valor faltante. ¿Todos de acuerdo conmigo? Listo. Ahora bien, vamos a preguntarle si var es un NumPy NaN. Entonces ya me dice que eso no es. Pero ¿por qué, profe? Si usted aquí nos dijo que NumPy NaN es NumPy NaN y eso arrojó true. Porque es que NumPy es un poquito quisquilloso y un NumPy y un faltante de NumPy no es equivalente a un flotante NaN. Porque no necesariamente un valor faltante haga parte de una columna de flotantes. No sé si me explico. O sea, si yo cargo unos nombres y faltan nombres, ¿sí? Esos valores no necesariamente son flotantes faltantes, sino que simplemente es un valor faltante, pero de una columna de nombres. Entonces, aquí es donde viene el tema. Entonces, esto ya no es equivalente. Entonces, uno podría preguntar, bueno, preguntemos con NumPy a ver si esa cosa me arroja que true. Yo sé que es un valor faltante, ¿cierto? Entonces, NumPy is nan var y me dice que sí. Que var es un valor faltante y lo averigüé con esta función de NumPy. Bien. También lo puedo averiguar con pandas. Con pandas yo puedo averiguar si es NA. Y me averiguo si ese valor es faltante y pandas también me dice que sí, en efecto. O también con pandas puedo averiguar si es nulo y me dice que en efecto es nulo. Pero entonces, ¿qué de todo esto uso? Utilizo el isNaN, el isNA, el isNull, ¿cierto? Entonces, para uso en el curso y en la vida práctica, yo utilizo pandas para averiguarme si es un valor faltante, porque pandas reconoce todo, reconoce cualquier tipo de valor faltante. Entonces yo utilizo pandas isNA. A veces uno se encuentra cuadernos con esto, o con esto, o con esto, pero hay que tener cuidado, porque ya vimos que, por ejemplo, si yo comparo este var con el NumPy NaN, me dijo que era falso, ¿sí? Y eso me puede traer, digamos que, cierto impacto sobre lo que yo estoy procesando. Entonces, para evitarme ese problema, yo siempre pregunto con pandas. Yo utilizo pandas isNA y aquí le pongo lo que necesita averiguar si es faltante y él me dice si es faltante o no. ¿Listo? Para que se eviten ese lío. Entonces, pueden utilizar en este cuaderno como ejemplo, estamos utilizando isNaN, pero pueden utilizar el de pandas, insisto. Entonces vamos a crearnos una máscara. Recuerden que una máscara es un arreglo booleano que luego yo lo puedo aplicar para filtrar, ¿sí o no? Entonces le vamos a decirle aquí, sobre las estaturas, averígüeme cuáles son faltantes, ¿sí? Vamos a mostrar la máscara. Máscara 1. Y esta es la máscara 1, miren, falso, falso, falso. Por aquí en el centro deben haber algunos true, ¿cierto? Porque ahorita que intentamos hacer la suma, no nos la hizo. Eso es una máscara, ¿no? Me averigüé si los valores de las alturas eran faltantes. Y ahí creé una máscara. Le voy a decir que me sume esa máscara. ¿Qué me estoy averiguando allí? ¿Cuántos valores faltantes hay? ¿Qué me dijo? 4. Ah, bueno, 4 valores faltantes. Listo. Entonces, si yo lo hago así con non, de pronto la cosa no va a funcionar. Entonces yo le puedo decir, vea, de las estaturas, averígüese qué alturas son non. ¿Y qué me dijo? Ninguno. Entonces, típicamente, aquí estamos trabajando con un país NaN, pero también lo pueden hacer con pandas, is NA o NA.
Con esta función, seguro que no van a fallar en el intento. Entonces me dice que también son 4. Traten de utilizar siempre pandas isNA. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, hay 4 valores que son faltantes. Yo me puedo averiguar qué porcentaje corresponde a esos los datos. Pues si yo agarro 4 de 10.000, eso me dice que es el 4% de los datos. ¿Sí? Como ese 4% de los datos, ¿uno qué podría hacer? Ni siquiera el 4, es el 0.04% de los datos. ¿Qué puedo hacer con eso? Borrarlos, porque no tengo aquí, o reemplazarlos, ¿no? Por el promedio. Entonces, vamos a borrarlos. ¿Cómo los borro? Le digo, vea, las estaturas, agárreme todos los que no cumplen con la máscara, ¿sí? Y actualíceme estaturas. Y entonces observemos que allí me quedaron 9.996 registros. O sea que, ¿qué hizo eso? ¿Qué hizo esta cosita de acá? Me quitó, ¿cierto? Todos los que no cumplían con ¿qué? Con la máscara, ¿cierto? Y entonces me quedé con los que sí cumplen. Entonces eso me da 9.996 registros. Ahorita intentemos sumar. Voilà, ya sumó. ¿Eso qué indica? Que ya eliminamos los valores faltantes. ¿Todos de acuerdo? Listo. Note que la suma funcionó. Por consiguiente, podemos pensar que nuestros datos faltantes han sido eliminados. ¿Será esto suficiente para pensar que los datos están limpios? Vamos a ver. Entonces vamos a hacer aquí una estadística descriptiva sencillita. Entonces vamos a calcular el promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. ¿Qué observan allí? Son estaturas, ¿no? Por aquí hay una cosa rara. El promedio es 66, miren esta cosa aquí es que 710. O sea, hay valores negativos y hay unos valores por ahí, unos outliers altísimos. Eso es lo que observamos allí. Entonces, vamos a aplicar la función unique. ¿Se acuerdan la función unique? Los únicos. Y me los ordena, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué me arroja unique. Vamos a ver qué elementos hay allí. Y entonces miren que hay unos valores con -1 por acá, hay otros con 0, de allí salta el 54, 78 y por aquí saltó al 710. Son valores únicos, ¿sí o no? ¿Qué me indica esto? Que hay algunos valores con -1 con 0 y que por acá hay un outlier que es de 710. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos observar entonces que estos valores que son ceros o negativos podríamos quitarlos. Entonces le vamos a aplicar, vamos a hacer una máscara, la llamé máscara 3 y le estoy diciendo, vea, agarre todas las alturas que son menores o iguales a 0, guárdemelo en máscara 3 y miremos cuántos de esos hay. Hay 3 valores menores o iguales a 0. Aquí, ¿por qué solamente me muestra 2? Porque esto es un unique. Puede que haya 2 menos 1 o 2 ceros, ¿cierto? Y en última suman 3. Entonces, pues eso es el 0.03, borrémoslos. ¿Cómo los borro? Igual que ahorita, alturas es igual a alturas, todos los que no cumplan con la máscara. ¿Sí? Fíltreme todo lo que no cumpla con esa máscara y miremos ahorita de qué tamaño queda. Y ya voy en 9.993. Mire que ahorita tenía 9.996 datos y ahorita ya borré eso y voy en 9.993. Vamos a ver unique y allí está. Observen este último valor, 710 punto, Uno podría decir, parece que el punto lo pusieron mal. Vamos a tratar de recuperarlo. De hecho, si uno cuenta los dígitos, tiene como la misma cantidad de dígitos. No sé si logran observar eso. ¿Cómo corro yo este punto hacia la izquierda? ¿Dividirlo entre cuánto? Lo divido entre 10. Entonces, bueno, le voy a decir, vea, agárreme como el único elemento, después del 78 ese es el único, ¿cierto? Agárrame todas las alturas mayores de 79 y sumemos a ver cuántas de esas hay. Hay una, ¿cierto? Ese es el único valor que tiene ese valor allá. Entonces, bueno, agárreme las alturas que cumplen con esta máscara, es decir, que son mayores o iguales que 79, y reemplácemelo por esos mismos valores con esa máscara, pero dividido entre 10. ¿Mm? Y ahorita muestremos los valores únicos
y observamos que ese valor ya entró en algún lado, ¿cierto? Ya no está por allí. Y vemos que los mínimos y los máximos como que ya tienen mejor pinta. Bien. Una estadística promedio, desviación estándar, mínimo, máximo, mediana, percentil 25, 50, 75 y 90. Vamos a ver cómo está la cosa. Allí esto ya tiene una mejor pinta, ¿cierto? Ahora los datos están listos para ser graficados. Entonces vamos a graficar un poquito. Para graficar, ponemos esta instrucción. Esta instrucción lo que me va a hacer es que me va a configurar la forma como se van a ver los gráficos. Hay varias formas. Uno puede ver gráficos interactivos, gráficos planos. Este inline me va a poner un gráfico plano. ¿Listo? Y aquí vamos a importar la librería gráfica. La próxima clase vamos a estar trabajando con Matplotlib. Entonces le decimos importe Matplotlib, pyplot, y le damos un alias. Para no estar diciendo todo esto, le decimos, esto se va a llamar de ahora en adelante PLT. Importamos la librería y le decimos que los gráficos van a ser gráficos planos, no van a ser gráficos interactivos. Uno puede crear gráficos en 3D y moverlos y demás. Bien, por ahora va a ser un gráfico plano. Y con ese PLT vamos a crear un ¿qué? Un histograma de las estaturas. Y quiero 50 bins, 50 particiones. Y entonces le vamos a poner un título que va a ser distribuciones de estaturas, un X-label, una etiqueta en el eje X que va a ser estatura en centímetros, y un Y-label que va a ser número. Ejecuto y ahí está mi distribución, mi gráfico, ¿cierto? Sencillito. 4 líneas, un gráfico. Bien, hacer un gráfico, vamos a que no tiene ciencia, simplemente es darle los datos y configurar. Si uno le pregunta cómo se comporta este histograma, aquí me dice, vea, X, los bins, y bueno, tiene otras opciones que son bastante configurables. Luego les mostraré una página donde uno puede ver gráficos más interesantes y puede aplicarlos fácilmente sin tener que hacer mucho esfuerzo. Bien, ahí está. De hecho, nosotros ahorita creamos vimos unas funciones para hacer distribuciones, ¿se acuerdan? Vimos numpy.random. ¿Cierto? Entonces, aquí hay unas distribuciones. Por ejemplo, yo puedo hacer ¿cuál fue la que vimos? Una normal. Y entonces dijimos que primero uno pone el promedio, ¿cierto? El promedio vamos a ponerlo en 0. La desviación estándar pongámosla de 2. Y luego, creo que esto va a tocar y log, creo que era log igual, ¿cierto? Luego std igual a 2. Y lo último era, ¿se acuerdan? Size. Vamos a poner de estos 10,000. 10,000 datos. Vamos a llamarlos X. Y vamos a hacer un gráfico de ese X. A ver si tiene la pinta de una distribución normal con esas características. Entonces, yo puedo agarrar esto. Voy a agarrar simplemente el histograma. plt.histograma. Entonces, yo quiero graficar X y vamos a poner 100 bins. Normal, got unexpected, std. Vamos a ver cómo era. Vamos a ver los parámetros. Log, era scale y size. Scale y size. Esto es scale. Esta es una desviación estándar de 2, ¿cierto? Y un tamaño de 10,000. O sea, vamos a tener 10,000 datos allí. Allí están los datos. Y miren que esto me retornó un arreglo, ¿cierto? Ese arreglo es porque este plot, después de que plotea, me retorna un arreglo. Si yo quiero que no me retorne nada, simplemente le pongo un punto y coma aquí y él ya no me retorna nada. Entonces, miren, los datos con la distribución estándar que le dije. Yo puedo mover, por ejemplo, este promedio lo voy a mover a 5. Corro esto. Miren que el promedio ya me sale por acá en 5, como pueden observar. Entonces sí está funcionando bien la generación de los datos. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta allí? Interesante, ¿no? Aplico máscaras, quito, reemplazo, facilito. Y eso mismo lo vamos a estar haciendo en el proyecto, porque usted va a tener que encontrar datos faltantes, tratar de reemplazarlos, hacer un análisis sobre eso. Aquí lo estamos haciendo sobre una columna, la idea es hacerlo sobre todos los datos.